tema se titula Crecimiento Espiritual. Verso de memoria, Efesios 4:1. Hablamos de esta palabra ayer ahí en Sitpatch. Invito a todos los que no estuvieron que pasen a mi canal de YouTube. Ya está la prédica ya puesta allá para que pues reciban la palabra de nuestro Dios. Dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Este es el verso de memoria, Efesios 4:1, un versículo pequeño que va a ser bastante fácil de memorizar. Y la introducción dice de la siguiente manera: así como hay un crecimiento físico, hay también un crecimiento espiritual. La diferencia es que el crecimiento espiritual, ojo aquí, no se relaciona con el tiempo, no señor. No, señor, el crecimiento espiritual no se relaciona con el tiempo. Es decir, pueden pasar años y años y años y uno no necesariamente por eso va a crecer espiritualmente, ¿ok? Sino con la obediencia y la responsabilidad. Con eso se relaciona el crecimiento espiritual. Se dice que si un hombre de 20 años se acuesta a dormir y duerme durante 20 años, sin duda se levantará un hombre de 40 años. Con esto se ilustra la idea de que el tiempo nos da edad, pero no madurez. Repito, el tiempo nos da edad, pero no madurez. La madurez viene como resultado de aceptar procesos de obediencia y asumir responsabilidades en nuestra vida. Repito, la madurez no viene con el tiempo, ¿verdad? No viene con la edad. La madurez viene como resultado de aceptar procesos de obediencia y asumir responsabilidades en nuestra vida. No importa cuánto tiempo tenemos en Cristo, sino cuánto hemos aprendido a obedecerle y si somos responsables delante de Él. ¡Wow! Qué tremendo entender esto. Es crucial para nosotros entender que la madurez espiritual no está relacionada con el tiempo. Puedo yo estar 20 años en la iglesia y sin embargo no haber crecido espiritualmente. Es imperativo entender que la madurez espiritual, el crecimiento espiritual, no se relaciona con el tiempo como en el caso del crecimiento físico. El crecimiento espiritual se relaciona con la obediencia, con los procesos de obediencia y con la responsabilidad. Por lo tanto, cuando evadimos los procesos de obediencia y cuando rehusamos asumir responsabilidad, también postergamos nuestro crecimiento espiritual. Como diría la Chilindrina, fíjese, 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 fíjese. Así es. Vamos al punto número 1. Según la introducción, ¿cuál es la diferencia entre el crecimiento físico y el crecimiento espiritual? Quiero que me ayuden poniendo la respuesta en los comentarios. ¿Ok? María Sauri comenta, el crecimiento físico viene con la edad, los años y sus respectivos cambios. El espiritual no tiene nada que ver con el tiempo, sino con la obediencia y la responsabilidad. Está muy bien tu respuesta, pero ¿cómo lo colocamos en una línea? Hay que resumirla para que quepa en la línea y los discípulos puedan entenderlo, ¿verdad? Gabo comenta obediencia y responsabilidad. Sí, esa es la respuesta. Podríamos tener 50 años en lo físico y el equivalente de 15 en lo espiritual. ¡Wow! ¡Wow! Qué tremendo que haya personas físicamente maduras, ya peinan canas, ya tienen arrugas,
pero espiritualmente siguen siendo preadolescentes, adolescentes, niños berrinchudos, niños malcriados, gobernados por sus pasiones, gobernados por su temperamento. No han crecido espiritualmente, están en las iglesias, cantan las alabanzas, dicen aleluya, pero no hay crecimiento espiritual. 30, 40, 50 años de edad, pero una madurez equivalente a un chaval de 15 años. Puede suceder. O, o pudiera ser viceversa, como dice el texto. Un joven de 15 años podría tener la madurez de un adulto de 30. ¡Wow! Esto es bonito, ¿no? Que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que ya tanto los padres como los pastores, como los líderes juveniles, ya les están enseñando procesos de obediencia, ya están diezmando, ya están sirviendo. A mí me impacta la vida de Johnny, hijo de Shanti. Me impacta ese chico, porque cuando él está haciendo limpieza, hace limpieza. Este chico está adquiriendo una madurez a temprana edad. O sea que aunque físicamente tenga, no sé cuántos tiene Johnny, 13 años, pero en su carácter se ha formado pues un hombre de Dios. Entonces, esto también sucede a la inversa. Y ahí es donde viene la ventaja para el creyente. Ok, entonces esa es la respuesta. Punto número 2. Según la introducción, ¿cómo podemos obtener madurez espiritual? Entonces quiero escuchar sus respuestas. Hay dos incisos, inciso A, inciso B. También la respuesta está en la introducción. ¿Cómo podemos obtener madurez espiritual? Ángel Uribe, aceptar procesos de obediencia y asumir responsabilidades en nuestra vida. Lo mismo señala Marisauri y lo mismo, bueno, similar, José Acosta, temer a Dios no, nos lleva a la obediencia. Sí, vamos a escribirlo como está en la introducción, ¿ok? Y el inciso y el punto número 3, que va de la mano del punto número 2, dice, de ejemplos de los incisos A y B del punto anterior. Así que yo quiero que, gracias Cari, muy bien, buena respuesta. Yo quiero que demos ejemplos, vamos a dar ejemplos de los incisos A y B del punto anterior. ¿Qué es un proceso de obediencia? Deme un ejemplo. ¿Qué es una responsabilidad en el reino de Dios? Deme un ejemplo. Miriam Campo dice, el proceso prematrimonial. Exactamente, es un proceso de obediencia. Ángel dice, diezmar y entrar al ministerio de limpieza. Sí, diezmar es un proceso de obediencia, ministerio de limpieza es una responsabilidad, ¿verdad? Sergio Góngora dice inscribirse a ministerio de limpieza, un proceso de obediencia. Diezmar, ser líder de célula, sí, sí. Bautismo, sí, es un acto de obediencia. Cuenta, el encuentro también. La formación en la escuela de discípulos, dice Marisauri, es un proceso de responsabilidad entrar a un ministerio. Sí, sí, claro. Entonces, en el punto 3, yo quiero que seamos objetivos, yo quiero que seamos específicos, sobre todo para los discípulos que van a estar en la célula, para que ellos entiendan que hay que entrar a procesos de obediencia. ¿Qué hacíamos en el mundo? Todo empezábamos y nada terminábamos, no cerrábamos ciclos, no terminábamos. Nos metíamos un curso, empezábamos un negocio, hacíamos un montón de cosas y nada concluíamos. Entonces, esa cultura de doble ánimo, ¿verdad? Que dice Santiago, es lo peor porque no podemos avanzar. Tenemos que cerrar los procesos de obediencia, tenemos que concluir los ciclos a los cuales hemos entrado y cada uno de nosotros sabe cuáles son, porque sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas delante de Dios y tenemos que terminarlos para poder avanzar
en el reino de Dios. Eso es lo que nos da la madurez. Eso es lo que nos hace crecer espiritualmente. Los procesos son incómodos, son tediosos muchas veces. La obediencia a veces aparentemente no nos conviene, me saca de mi zona de confort. No, me cuesta trabajo, pero nos forma, nos hace personas responsables, nos hace personas formales, nos hace dignos representantes del Señor. Por eso es importante que no rehusemos ni los procesos de obediencia personales que Dios tiene con nosotros, o a veces es la iglesia, una disciplina, es un proceso de obediencia, ¿ok? Pero también hay procesos personales a los cuales Dios me introduce a mí de manera personal. Tenemos el caso del pastor Josué que entró al hospital, eso es algo personal, ¿ok? Pero también tenemos responsabilidades. Por favor, por favor, por favor, no deje tirado lo que Dios le ha dado. No lo considere de poca importancia, porque ahí es donde le voy a calificar, nos diría el Señor. Ahí es donde Dios nos califica. Sea excelente. ¿Qué le tocó hacer? Usted es el que reparte los folletos a la entrada de la iglesia. Sea el mejor. Sea el mejor repartidor de folletos de la historia de su iglesia. ¿Qué le tocó? Limpiar el pasillo de hojas. Haga la mejor limpieza de pasillo de hojas que este mundo ha visto. Lo que sea que le toque, sea responsable y sea excelente. Allá es donde nuestro Padre le está calificando en las cosas pequeñas, en las cosas que este mundo considera insignificantes, en las cosas que las demás personas no le dan importancia. Allá te califico. Allá te califico. El que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Amén. Amén. Bueno, continuamos con el texto de abajo que dice, cuando evadimos los procesos de obediencia que sabemos que tenemos que pasar, o cuando rehusamos asumir responsabilidades en nuestra vida, actuamos como niños. Nuestra madurez se detiene y aunque el tiempo pase, seguiremos siendo la misma persona. ¡Wow! ¿Qué error tan grave es rehusar pasar un proceso de obediencia? ¿Qué error tan grave es rehusar asumir una responsabilidad que Dios le está dando? No es algo que usted está buscando. Yo quiero ser líder, yo quiero estar arriba, yo quiero predicar. No, se le están dando a usted. Y usted dice, sí, Padre, heme aquí. Aquí estoy, Padre. Entonces, cuando nosotros aceptamos el reto, viene crecimiento. Viene crecimiento. Punto número 4. ¿Qué rogó Pablo a sus discípulos en Efesios 4:1? ¿Qué rogó Pablo a sus discípulos en Efesios 4:1? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo, lo que apasionaba a Pablo, lo que quemaba su alma, lo que consumía a Pablo, era que nosotros podamos alcanzar, que cada uno de sus discípulos ahí en Éfeso puedan alcanzar el entendimiento de su llamado y al hacerlo ellos puedan andar como es digno de esa vocación con la que fueron llamados. Claro, no forma parte del tema ahorita, pero si usted ve la prédica mía ayer,
pues vamos a entender que tiene que ver con las 5 gracias que ha repartido Cristo acerca de su carácter. El carácter de Cristo ha sido repartido en cada uno de nosotros. Nos ha tocado un quinto de la gracia de Cristo le ha tocado a usted. Cristo es el apóstol de nuestra fe. Él es el profeta de Galilea, el gran profeta enviado al mundo. Es el evangelista que vino a salvarnos, es el maestro, el rabí, maestro Cristo, y es el pastor, el buen pastor. Entonces, el carácter de Cristo, la gracia que recibió Cristo, ha sido repartida en la iglesia, dividida en 5 porciones, y nos ha tocado una porción a cada uno de nosotros. Pero ese tema lo va a ver en mi canal de YouTube. Ahorita no tengo tiempo de desarrollarlo, pero ha recibido esa gracia. Y Pablo, lo que quemaba Pablo era que nosotros descubramos ese llamado y andemos como es digno de esa vocación y empecemos a funcionar en el cuerpo de Cristo de acuerdo a esa gracia que nos ha sido impartida por Cristo. Amén. Amén. Punto número 5. ¿Cómo les exhortó a que resolvieran sus diferencias en los versos 2 y 3? Ahora, imagínense esas tremendas unciones dadas a los hombres, pero los hombres son carnales, ¿no? Y entonces, en vez de esa gracia que fue dada para edificar, el hombre la va a usar para destruir. Por eso, lo que dice el versículo siguiente, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ok, entonces, la respuesta del punto número 5, ¿cómo les exhortó a que resolviesen sus diferencias en los versos 2 y 3? Con humildad, con mansedumbre, guardando la unidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madurez. ¿Qué es esto? Madurez. No estamos agarrándonos de las greñas, ¿no? Peleándonos en las redes. Estamos andando dignamente conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hey, tienes que ser maduro, tienes que andar al nivel de la gracia que te ha sido dada en Cristo para que seas un digno representante de Cristo, no solamente en la tierra, en el mundo, sino dentro de la iglesia local. La manera como resolvemos nuestras controversias con otras personas dice mucho de nuestra madurez espiritual. Recuerde, la iglesia no es mejor al mundo porque no tenga problemas, sino en cómo los resuelve. Esto es importante recalcarlo. En la iglesia van a haber problemas. Yo pensé que aquí todos nos amaban. No. Van a haber problemas, van a haber diferencias, van a haber puntos de vista, van a haber fricciones entre líderes, entre pastores, entre miembros, van a haber ofensas, van a haber diferencias, van a haber muchas cosas, errores o eh, no intencionales o intencionales, pero entonces la iglesia no es mejor al mundo porque no haya problemas. Los hay, igual que el mundo.
pero la iglesia es mejor al mundo por en cómo los resuelve. ¿Cómo resuelve sus problemas el mundo? Te dejo de hablar 10 años. Voy con todos en la oficina y les cuento. Te expongo en las redes. ¿Cómo resuelve sus problemas la iglesia? Con madurez. Hermana, hermano, quiero decirte que si es verdad, yo hablé mal de usted, perdóneme. Tenemos que hablar. Eso nos da madurez. Jesús nos ha dado un procedimiento para la resolución de conflictos. Usted lo conoce bien porque lo hemos enseñado. Tenemos que hacer el proceso. Tenemos que tener la madurez de hablar cara a cara con nuestro hermano y resolver la controversia. Y si la controversia no se puede resolver, vienen otras instancias, pero en la gran mayoría de los casos, si hay humildad, si hay mansedumbre, si hay un espíritu de unidad, en la gran mayoría de los casos, 95% diría yo, el problema se resuelve. Pero hay que hablar. Eso es madurez. Eso es andar dignamente conforme a la vocación con la que he sido llamado. ¿Y quién debe dar el ejemplo? El líder. El líder da el ejemplo. Amén, amén, amén. Punto número 6. ¿Qué tres tipos de creyentes vemos en Primera de Corintios 3, del 1 al 3? Vamos a verlo. Vamos a ver. Hay tres tipos de creyentes. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Aquí está el primer tipo. En la primera línea va esta respuesta. Sino como a carnales. Aquí está el segundo tipo. Y luego, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo no está diciendo que los carnales y los niños en Cristo son el mismo tipo de persona. No. Lo que está diciendo que los niños en Cristo, obviamente, son personas que no pueden evitar ser carnales porque están llegando. Pero los carnales son personas que ya tienen tiempo, pero no se han sujetado a los procesos de obediencia, no se han sujetado a las responsabilidades eclesiásticas, por lo tanto siguen siendo carnales y no hay diferencia con aquel que apenas tiene 2 meses de conocer al Señor. Esto es lo que está diciendo Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Ya tienen tiempo, ya pasaron los cursos, ya fuiste a encuentro, ya fuiste a 5 noches de alabanza, has estado, pero en todo, pero aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. ¿Ok? Entonces, la respuesta del punto número 6, ¿qué tres tipos de creyentes vemos en este pasaje? Número 1, espirituales. Número 2, carnales. Y número 3, niños en Cristo. El texto dice, los niños en Cristo son los nuevos creyentes, personas que apenas están aprendiendo a caminar en el reino de Dios. Los espirituales son los discípulos, personas que se han sujetado a procesos de obediencia y han asumido responsabilidades en la casa de Dios.
Los carnales son los que, a pesar de llevar años en la fe, siguen actuando como cuando llegaron a Cristo. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, esto es un fenómeno, esto no puede ser, les quise dar vianda, pero no pude, les tuve que todavía volver a explicar el plan de salvación y los tuve que volver a enseñar que perdonen y les tuve que volver a enseñar que tienen que orar en la mañana, pues todo eso. Pues, si tienen años ustedes, eso se los enseñamos a las hierbitas, pero ustedes tienen años y entonces son carnales, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre estos tres tipos de creyentes que vemos en 1 Corintios 3 del 1 al 3. Y según el verso 3, ¿cuál es la razón por la que Pablo les llamó carnales? Y aquí vemos la razón. Verso 3, vamos a ponerlo con azul. Aquí está. Porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Esta es la señal inequívoca de un cristiano carnal. No que haya pasado con 100 en la escuela de discípulos, sino que todavía está de chismoso, todavía está con celos, contiendas, disensiones, participando en la trifulca, en la rebambaramba, ahí está metido en el pleito, siempre. ¿Por qué? Dice Pablo. ¿No son carnales todavía? Ustedes todavía actúan como el mundo. Actúan como en la oficina, los chismes en la oficina, los chismes en la escuela, los chismes en la calle, los chismes en la familia. No perdono en la familia, no perdono, no perdono. Y así está en la iglesia. No, dice Pablo, no, no. Debemos avanzar, debemos madurar, debemos andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. ¿Dónde adquirimos esa madurez espiritual? En la casa de Dios, donde descubrimos nuestro llamado, nuestra vocación, nuestra vocación en el reino de Dios. ¿Cómo lo descubrimos? En el servicio, sirviendo, en los ministerios, en la limpieza. Los chicos de la alabanza tienen que montar todo el tremendo circo cada domingo, cargar bocinas, muchas cosas. En el servicio, Dios va a ir guiándonos para que descubramos la vocación con que fuimos llamados. Y dice en la conclusión, a pesar de que la gente de la iglesia de Corinto, esto está fuerte, ¿eh? A pesar de que la gente de la iglesia de Corinto tenía todo tipo de dones espirituales, lengua, profecía, revelaciones, sueños, de todo tenía. Muchos de ellos eran carnales y usaban sus dones no para edificar a la iglesia, sino para causar división. Hermana, fíjate que soñé que tu esposo tenía una culebra en su cuello y le estaba chupando la cabeza y es porque tu esposo es un infeliz, un carnal y le debe dinero a mi esposo y yo lo soñé y tu esposo. Empezamos con esas cosas. Es por eso que la iglesia debe enfatizar más en lo formativo que en lo carismático. Lo carismático es bueno, pero lo formativo es más importante. Los dones son buenos y son de Dios, pero debemos aprender a usarlos adecuadamente. Lo carismático es bueno, lo carismático es de Dios. Los dones, carisma es la palabra griega, por lo tanto, carismático es una persona que está fluyendo en los dones, lenguas, profecía, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, liberación, sanidades, fe, milagros. Es bueno, lo necesitamos y lo necesitamos
mucho, pero el portador de ese don, el que carga el don, tiene que estar madurado. Porque si la persona que carga el don no está madura y nosotros, ándale, le damos micrófono, le damos plataforma, ay, que tú nos digas a dónde vamos, a dónde va la iglesia, cometemos un error. Cometemos un grave error. ¿Lo carismático es importante? Sí, pero lo formativo más. Yo prefiero una persona que no habla en lenguas predicando, pero que está formada en la obediencia, a un carismaníaco que habla hasta en chino, pero que no ha pasado procesos de obediencia. Lo ideal son las dos cosas. Lo ideal son las dos cosas. Lo ideal son las dos cosas. Está fuerte el tema. Está fuerte el tema. Pero vamos a darnos a la tarea como iglesia, como líderes que somos, de cuidar a las ovejas del Señor. Senda de crecimiento, dice el recuadro de la derecha. Una persona con grandes dones pero sin carácter es como un niño con una pistola en un supermercado. O sea, puede causar mucho daño, ¿verdad? Las personas que reciben grandes posiciones de influencia en las iglesias por su carisma o personalidad, pero no pasaron los procesos de obediencia correspondientes, terminan causando más daño que el bien que pudieron haber hecho. No está bien. La iglesia es la que falla en esos casos. La iglesia debe darse a la tarea de cuidar sus miembros, establecer una senda de crecimiento para todos y ser paciente esperando que los procesos de obediencia den su fruto. De esta manera, todos maduraremos y andaremos dignamente conforme a la vocación con la que fuimos llamados. Y Dios, poco a poco, nos irá dando más responsabilidades en su reino y nos confiará sus bienes más preciados, que son las almas. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Entonces, hermanos, nada de super espirituales que no se sujetan a nadie. Dios me dijo, y yo voy a hacer esto porque yo no creo en los pastores. Esa gente no tiene cabida con nosotros. Nosotros somos ovejas del Señor. Nosotros somos obedientes a la palabra y al Espíritu de Dios. Nosotros caminamos siguiendo al Señor, no nuestra intuición que nos traiciona, no nuestra subjetividad emocional que constantemente está cambiando. Seguimos al Señor a través de su palabra, con la guianza de su Espíritu. Ese es el pueblo verdadero del Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponerle a nuestro Padre esta enseñanza. Y yo sé que va a traer mucha luz a los discípulos que el Señor nos ha confiado para pastorear sus rebaños. Amén. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Bendecimos este espacio, este tiempo entre líderes. Y gracias porque nos amas y nos proteges. Y te bendigo, Padre, porque tú nos has hecho caminar por esta senda de justicia, como dice Isaías 35. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y esos somos nosotros, Padre. Gracias te doy por mis hermanos y bendigo su ministerio, bendigo su salud, su economía, su vida en general y los rebaños que les has permitido pastorear, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues gracias a todos por pasar este tiempo conmigo acá de estudio bíblico. Les mando un abrazo fuerte y cuando nos veamos nos damos ese abrazo en persona. Así que muchas gracias
y buenas noches.